Bien, señores, ahora sí, retomamos el segundo bloque de hoy y tiene que ver con algo muy serio que hay que tratarlo con mucho cuidado y por eso tenemos hoy un panel para conversar sobre ese tema y vamos a tener un informe de Juan José del Castillo también desde el punto de vista psicológico. ¿Qué está pasando en las calles con esto de las granadas? Vamos a ver cómo hemos titulado el segundo tema de hoy. Es que lo que realmente está ocurriendo es un terror en las calles por las granadas. Hay una impresionante cantidad de llamadas telefónicas a la Unidad de Unidades de Desactivación de Explosivos por supuestas granadas. En algunos casos son reales, como lo que ocurrió hoy al interior de una escuela, donde tuvieron que hacer explotar o explosionar una granada, pero muchísimos de esos casos está formando parte de un susto colectivo. La gente que en los colegios ve un bulto en la esquina y se alarma y hace desalojar los colegios porque creen que son granadas. Estamos en una crisis bien grande. Harold se une con nosotros, como siempre. Harold Alba, es un placer. Gracias, José. Buenas noches. Lamentable sobre todo porque se trata de un temor colectivo, como bien lo has dicho, que ya no sabemos si es a causa de malos funcionarios que de repente están haciendo negocios ocultos con este armamento de guerra, o está la otra teoría de que de repente puede tratarse de un psicosocial para tratar de ocultar el verdadero problema, que es las ajenas de Nadine y el caso de la del Ocio y una serie de temas que tienen que ver directamente con corrupción dentro del Estado. Don Julián Cortés también está con nosotros. Bienvenido, don Julián. Sí, usted lo definió mejor. El tema es susto, miedo colectivo, también efectivamente es terror, pero no es terrorismo. El terrorismo tiene el propósito de llegar al poder. Lo utilizan las bandas terroristas para generar miedo colectivo, ¿no? Y eso se viene utilizando desde hace muchos años, ¿no? En cambio, lo que está ocurriendo acá son hechos delictivos con el propósito, pues, de obtener dinero, ¿no? Con el propósito de beneficiarse económicamente, ¿no? Eso Así es. Don Carlos Santander, ¿cómo tratar este tema para que en realidad no incrementemos el pánico que ya hay en las calles? Sí, yo creo que hay una responsabilidad muy grande por parte de los medios de comunicación, por los representantes que se encuentran en el Congreso. La otra vez yo estaba escuchando a un congresista que a mí me llamó mucho la atención porque él estaba amplificando una preocupación que muchas veces termina sobredimensionado. Yo creo que hay que ser bastante responsables, hay que ser bastante prudentes con relación a esta temática porque bueno, las fuerzas de seguridad están tomando, ¿no?, cartas en el asunto. Pero en todo caso este fenómeno puede ser, pues, un problema, podría ser un psicosocial. No podemos descartar con seguridad nada de lo que puede estar pasando. Y como muy bien dice aquí nuestro colega aquí en el panel, no es pues un acto de terrorismo. El terrorismo es el asesinato aleatorio de personas y claro, tiene finalidades políticas, siempre ha sido asociado a cuestiones políticas. Ahora, denominar como terrorismo esta situación, ¿no?, que se viene presentando me parece más crear, o sea, es más crear sensacionalismo tal vez. Yo creo que hay que tener mucha prudencia, mucha calma y tener confianza en que las fuerzas de seguridad pues van a tomar el asunto, ¿no?, claro, debidamente, sí, ¿no? Ponemos los números telefónicos en pantalla para que el público pueda ya empezar a comunicarse con nosotros, recibir sus llamadas y por supuesto también los mensajes a través de las redes sociales. 90% de las llamadas al 105 por alarmas de granadas son falsas. Totalmente falsas. Por eso vuelvo al tema de que a mí me da la impresión de que sí se trata de un psicosocial. No terrorismo, porque si analizamos bien cómo era la forma de actuar de Sendero Luminoso, por ejemplo, los senderistas no habrían puesto granadas pues, sistemáticamente, porque ellos tenían otro tipo de asustar o de generar temor. Les bastaba de repente colgar unos perros en los postes una sola noche. Así empezaron. Así empezaron, pero la población ya sentía ese mensaje subliminal de terror, porque si era de terror, y tenía que ver con otro tipo de cosas que ya tenían que ver con querer pretender el poder desde la violencia, ¿no es cierto?, supuestamente por luchas reivindicativas. Pero sin embargo, ahora no. O sea, no es casual que de repente aparezcan noticias, portadas, 21 diarios con 21 portadas
hablando de granadas. Y dejan de lado los asuntos puntuales y realmente graves que deberían tener preocupados a los verdaderos periodistas en temas que tienen que ver con delincuencia común. Porque yo creo que el tema de granadas se debe, si no a un psicosocial, a un tema de delincuencia común. Don Julián Cortés, ¿cómo ve usted este tema? Bueno, en principio, el terrorismo, tal como lo hemos vivido aquí en el Perú, el de Sendero Luminoso, el de el MRTA, etc. El terrorismo no asusta, no trata de dejar un paquetito por allí, no, el terrorismo destruye de frente, no pregunta, ni anticipa, destruye totalmente, porque ese es su concepto de político de ver las cosas. Eso lo hemos padecido aquí en el Perú. No te está dejando papelitos, bolsitas delante de los colegios, no, eso no. Eso es una forma de extorsionar a los directores o a las personas que son pequeños comerciantes para que paguen un cupo. Y eso es delincuencia común y corriente. Y a veces también delincuencia organizada. Para eso necesitamos un servicio de inteligencia con el propósito de que funcione y que la policía esté debidamente avisada. Para eso están pues, los sistemas tecnológicos, de tal manera que se pueda grabar de noche quién está poniendo los paquetes, ¿no? Hay alrededor de 13.000 llamadas que se han realizado por manos de inescrupulosos, seguramente, anunciando estas falsas llamadas. Pero permítame decirle ahí que casi el 95% de las llamadas al 105 son llamadas falsas. 90%. 90% dice la policía, llamadas falsas. Bueno. Karina tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes. Así es, Pepe, ya tenemos la percepción del público en las redes sociales acerca de este tema. Mario Salinas nos dice que tal como algún momento se hizo con las armas de fuego, tal vez conviene que se haga un canje de granadas y municiones por dinero. Cecilia Chávez también tiene una opinión. Ella nos dice que la policía que desactiva explosivos debe tener la mejor protección posible para no seguir perdiendo vidas que se dedican a protegernos. Importante ese último mensaje. Llamadas del público. Hola, buenas noches. Hola amigo, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Le pido que hable un poquito más fuerte para escucharlo bien, por favor. ¿Cómo está amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Te saluda José Luis de acá de Ate. Bienvenido. Sí amigo, mire, de repente no es el tema de las granadas, ¿no? Pero quería hacer una indicación, ¿no? De repente hay la posibilidad de que el tema del sicariato, me he dado cuenta, yo estoy mirando la televisión todos estos días, se efectúa básicamente con motocicletas, ¿no? Motocicletas, vehículos motorizados menores, que van dos personas. El día de hoy justamente una persona que estaba a mi costado se paró una moto y pensaba que le iba a robar, cerró rápidamente, pero al final ni siquiera eran personas que venían a robar, sino dos personas en moto que pasaban, pero ya la gente ha agarrado miedo a las motocicletas. Habrá la posibilidad que el gobierno emplee una ley en la cual las personas que van en moto vayan de a una sola persona y no de a dos, porque si van de a una sola ya no pueden atentar contra nadie, ni siquiera tendríamos miedo de pasar a su lado. Ok, Nada más que eso. el tema de las motos lineales. Gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. La verdad, yo creo que lo que viene pasando aquí en el país con la situación de los delincuentes, que hasta el día de hoy pues, el presidente de la República no les importa nada lo que está pasando con estos delincuentes que asaltan, roban, entran a las pollerías, hasta los propios comerciantes ya se sienten inseguros porque sus negocios son totalmente asaltados, ¿no? Y la gente que camina por la calle también, ¿no? O sea, ya al presidente de la República, Ollanta Humala, no le interesa nada. Y a raíz de eso, como hay un problema entre su esposa Nadine y la corrupción que existe con Belaúnde del Ocio, entonces ellos están aprovechando de poder ya dejar granadas para poder desviar el tema. Y eso los peruanos nos damos cuenta perfectamente bien. Y es muy lamentable. Muy bien. Queremos que esto, pues, ya los peruanos ya estemos cansados y tomemos otras medidas. Gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? Bienvenido, señor, lo escuchamos. Aló. Mire, ya que se está tratando sobre el problema, por ejemplo, de terrorismo, acto de terrorismo, de violencia, me parece que hay un concepto muy importante, ¿no? Para impedir no solamente la puesta de granadas, ¿no? Sino que también hay una violencia, ¿no? Digamos en términos jurídicos. Porque lo que plantean sobre prevaricato,
o sea, manejar la justicia en manos de los jueces y fiscales, también están violentando. Esa es violencia. Por lo tanto, yo creo que también violencia es todo lo que altera el orden establecido. Y cuando vemos, por ejemplo, en este momento el caso de las agendas, el caso cómo está planteando Nadine Heredia y su entorno para impedir las investigaciones, pienso yo de que ese concepto de violencia también debe aplicarse cuando se violenta la ley, cuando se compran, por ejemplo, jueces y fiscales. Muchas gracias. Gracias, lo hemos entendido. Muchas gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Ya, señor, buenas noches. Bienvenida. Ya, señor, quiero opinar. Se está difundiendo en los medios de comunicación, o sea, lo que está saliendo, ¿no?, sobre este tema de las granadas. Pero yo tengo que indicar que todo radica en el gobierno y en lo que puede decir el gobierno, en lo que dice. Por ejemplo, él dice que los medios de comunicación se dejen de hacer cortinas de humo, y yo indico estas granadas como cortinas de humo. Entonces no puede decir una primera dama, decir que una resolución de los jueces se le respeta. Está bien, se le respeta si no va contra la ley, pero es derecho ciudadano refutar, pedir a las autoridades, porque toda esta corrupción se va a terminar el día que el gobierno ya se ponga los pantalones y agarre, pues, destituya por último a todos los... Ok, gracias por su llamada. Una llamada más y regresamos con el panel. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Ya. Saludo primeramente por la como se llama, la salida de esta al aire. Fundamentalmente el punto que están hablando, señor, yo pienso que tiene un objetivo real. Quienes está atrás de esto fundamentalmente es el partido aprista. Está las granadas y toda esta situación, los asaltos y los robos que hay, están cumpliendo estos aquí que han sido fundamentalmente liberados por los indultos, porque se trata de tener ocupado a la prensa, la prensa para, como se llama, que se dediquen a hablar sobre estos puntos y no permitir que estén investigando todas las cosas que están metidos actualmente en el partido aprista. Muchas gracias. Gracias por su comunicación. Don Carlos Santander, la gente no se la cree, ¿no? Casi el 90% de las llamadas piensan que se trata de una cortina de humo. Sí, yo creo que es posible realmente identificar quiénes son los responsables. Primero se parte, obviamente, por el registro que tiene cada una de estas granadas, que ahora último fueron aprendidas. Ellas tienen pues prácticamente todo un seguimiento, tienen una identificación en qué almacén, en qué cuartel han estado. Se han reconocido pérdidas, ¿eh? Claro, y hay una responsabilidad funcional muy clara en ese sentido. No va a ser muy difícil realmente saber quiénes son los responsables. Ahora, si fuera un psicosocial, yo le voy a decir una cosa, es muy complicado, por cuenta que carambas, podría beneficiar a cualquiera, podría beneficiar al gobierno, podría beneficiar, como dice el televidente, a la APRA, podría beneficiar también al partido de Keiko Fujimori, intentando traer algún recuerdo, ¿no?, de la época del terrorismo, y por lo tanto es necesario enfocarnos en un personaje que imponga autoridad. Puede beneficiar a todo el mundo, pero yo creo que el Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata, resolver y traer calma y paz a la población. Yo tengo confianza que como le digo, ¿no?, la Policía Nacional y sus cuerpos, ¿no?, de investigación van a resolver eso en el más corto periodo posible. A ver, hasta el momento hay 6 oficiales del Ejército que están siendo investigados por probablemente formar parte de una red de este tráfico de armas. 6 oficiales y algunos cuantos suboficiales. Creo que de manera responsable Juan José del Castillo ha hecho una nota para ver el otro ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo psicológico que está causando mucho daño a la gente, porque valga en verdad es hoy hasta una maqueta de una torta alarmó a una gran cantidad de población y hicieron en todo un barrio que desalojaran a niños de un colegio, y eso es un peligro para la sociedad sin ninguna duda. Vamos a ver qué nos trae Juan José del Castillo en su nota con respecto a este tema. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. El terror que ha ocasionado en los ciudadanos
Las apariciones de granadas de guerra en las calles es producto de una patología social que debe ser adecuadamente diagnosticada. Esta es una nueva patología social, ¿no? Que es el terrorismo delictivo, al lado del terrorismo fundamentalista, ¿no? Y al lado del terrorismo por narcotráfico. Entonces, este nuevo sistema de chantaje a la población, utilizando armas de guerra, porque sabe que no solamente son granadas. Todo parece indicar que las autoridades no tienen capacidad de entender cuáles son las verdaderas dimensiones de este problema, por lo que no pueden implementar soluciones adecuadas. Entonces, y si salen autoridades a minimizar el tema o a decir que esto no es terrorismo electivo, sino que es inseguridad ciudadana, bueno, la inseguridad ciudadana es cuando a uno le arrachan una cartera, ¿no? Pero poner una granada en un colegio, eso ya no es inseguridad ciudadana, es una violencia extrema que se llama terrorismo delictivo. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico correcto. ¿Para qué? Para que la sociedad tome conciencia. Dada la gravedad del tema, es importante implementar a nivel individual y familiar estrategias de defensa. Entonces, tiene que haber una cultura de manejarse pues con discreción, ¿no? Otra es que del otro lado tiene que haber una fuerte cohesión familiar, o sea que uno sienta que en el hogar hay unidad, hay apoyo emocional. Muy bien. Ahí estaba pues la nota de Juan José del Castillo y aquí la estábamos un poco analizando, ¿no es cierto? Y preocupados por lo que está pasando, sobre todo desde el aspecto de la sociedad. Yanina tiene algunos mensajes. Adelante, Yani. Exactamente, Pepe, nos sigue llegando más comentarios del público acerca de este importante tema. Diego Mercado nos dice que es evidente que el tema de las granadas es un psicosocial que sale del fujimorismo, porque ahora aparecen en la ciudad hasta falsas alarmas. María Cifuentes también opina y ya nos dice que en cuestiones de seguridad ciudadana, la población espera respuestas claras y concretas del gobierno con acciones efectivas y no efectistas. Muchas gracias, Yani. Las llamadas y los mensajes a través de las redes creo que comparten un poco el punto de vista de Harold. Sí, lo que sucede que a mí lo que me parece raro, y muy raro en realidad, es esta sincronización que tiene la prensa, o una mayoría de la prensa, ¿no? Para ser más específicos. Porque esto que haya 21 portadas hablando de las granadas, cuando hay otros temas que son más importantes, cuando hayan noticias en canales de televisión hablando de las granadas, y de repente podrían estar siendo más útiles en su información, pasando, por ejemplo, lo de la comisión de Marisol Perestello. O sea, hay otras cosas que son más importantes. Y eso nuevamente nos retorna a la crisis de las autoridades policiales y a la crisis de nuestras Fuerzas Armadas. No basta tener elementos bien equipados, no basta tener policías con armas de primer nivel, si no tenemos a estos ciudadanos con esa formación mística que teníamos anteriormente y que yo creo, y coincido también con algunos de los panelistas que alguna vez lo dijo, de que se rompió totalmente esta forma de dar seguridad cuando en el gobierno de García se desintegran a las fuerzas policiales, ¿no? Y se une todo. Y se une todo en un solo cuerpo cuando, pues, o sea, ¿qué hace un guardia republicano tratando de investigar cuando eso era un trabajo de la PIT? ¿O qué hace un guardia civil que era el encargado de darle seguridad a la ciudadanía en investigaciones, ¿no? Sí, pues eso también es cierto. Don Julián, eso querría decir si usted compartiese la opinión de Harold Alba que están nuevamente utilizando las instituciones armadas y policiales para una cortina de humo. Ya. Mire, ¿de qué vive la prensa? El escándalo. La prensa vive del escándalo, de las imágenes violentas. ¿Alguna prensa, Julián? Bueno, tal como dije hace un rato, 95%. El tema es que la prensa vive del amarillismo, de la nota policial, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta seguramente hace algunos días cuando murió el policía tratando de desactivar una granada, la transmisión de un canal, creo que era Canal N, fue desde 2 horas atrás y 2 horas adelante. Nos tuvo 3 o 4 horas todo el mundo viendo qué pasaba ahí en esa manipulación. Claro, murió el policía, pero es válido hacer ese tipo de periodismo que
prioriza y preconiza la violencia como un hecho que comprende a todo el país. Es cierto, es un muerto, es una granada, pero no es todo el país el que está viviendo ese tipo de violencia. Pero no valía la pena resaltar esa información, don Julián, se lo pregunto a Sí, un periodista pero con no, experiencia. si fuera un periodismo consciente, un periodismo superado, eso es para 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, pero no para 3 horas. Claro. Pero hay incluso investigaciones que han ido más allá de coger el tema de las granadas, que han hecho un poco de historia respecto a cómo empieza todo esto, que incluso llegan a hace más de un año, y esto salió en algunos medios escritos locales, en el que, no sé si será una especulación, pero comentan de que el presidente se había reunido con unos generales dándoles la seguridad de que iba a aumentarles el presupuesto, pero con la condición a estos generales, ¿no? Y esto es delicado lo que voy a decir, de que lo ayuden a tratar de ocultar un poco esa información que tenían ya por debajo de la mesa de que la primera dama iba a ser denunciada por lavado de activos más de un año. Hace más de un año. Hace más de un año. Entonces, yo creo que los periodistas de investigación deberían de tratar de buscar la raíz, que yo creo que va más por ese lado, que por el lado amarillista de poner una noticia que apela al morbo para poder vender. O sea, no solamente es el hecho, sino los antecedentes. Por supuesto, claro, los antecedentes. Pero lo que dice Harold sería muy, muy grave, porque estaríamos regresando a aquella época donde se utilizaron a las instituciones y se hicieron firmar a oficiales, porque esto sería utilizar a generales de las Fuerzas Armadas. Claro, o sea, el hecho como tal no debe ser tal vez cuestionado, como se está haciendo aquí ahora. Es importante hacer una investigación mucho más profunda. Si hubiera responsabilidades, sin duda sería extremadamente grave, ¿no? Claro, los psicosociales siempre han sido utilizados, ¿no? por los diversos gobiernos para intentar crear cortinas de humo. No sería raro, tal vez, ¿no? Ahora es importante tener evidencias mucho más claras. Hay que, de alguna otra forma es necesario tener confianza en las instituciones, porque aunque se encuentre devaluada la democracia, el gobierno, tenemos que pensar de que este gobierno, bien o mal, tendrá que terminar. Y será pues en el próximo gobierno que se levantarán pues todo el secreto asociado a esta situación, ¿no? Que está provocando realmente el pánico. Sale, ¿no? De paso, ¿no? Siempre sale. Claro, siempre termina descubriéndose. Es que finalmente la institución como tal, digamos, ha sido construida con toda la voluntad porque sirva realmente al bienestar común. El tema es que las personas siempre han terminado decepcionando las expectativas que se ha tenido para que estén frente a estas instituciones. O sea, así es. Ve usted el caso de Trujillo. Hasta hace algunos meses atrás sabíamos que Trujillo era una ciudad casi explosiva para la delincuencia, ¿no? Lo habían padecido durante varios años. Pero ahí hubo una... Disculpe, disculpe que le corte, pero ahí hubo una mala lectura respecto a Trujillo. ¿Por qué? Cuando una empresa privada quiere poner un centro comercial, lo primero que tiene que hacer es un estudio de impacto social, ver dónde lo va a poner y etcétera de cosas. ¿Qué sucede con Trujillo? Llegan y ponen un supermercado en una zona denominada el Alambre. Es como quien dice, llega alguien a poner un supermercado a Renovación o a estas zonas, digamos, muy delicadas de la Victoria, por poner un ejemplo. Entonces ponen este supermercado y fue pues como llevarle dulces a los delincuentes que vivían en esa zona. Y por eso es que Trujillo de la noche a la mañana se convierte en un lugar peligrosísimo en el que no podías subir a un taxi que tenía la marca de los Thundercats porque esa era de los que cuidaban a estos taxistas. O no podías, a los delincuentes. Exacto, pero fue por un tema de irresponsabilidad, creo yo, en el estudio de mercado para poner esta empresa. Y de ahí viene ya la noticia sobre la gravedad. Bueno, efectivamente podría ser eso que nos acaban de informar, en el sentido de que durante 3, 4 o 5 años Trujillo era la mata de la delincuencia. Sin embargo, la población decidió cambiar sus autoridades y eligió precisamente a un excomandante de la policía que había venido luchando contra la delincuencia. Un señor llamado Elidio, creo que Elidio Quispe, ¿no? Elidio Mendoza. Elidio Mendoza. Sí, alcalde. Bueno, este señor ha logrado, un poco como, usando el término de pacificación, ha logrado superar
el tema de la delincuencia, no en un 100%, pero hoy día todos los guetos, los escondrijos, los suburbios, están siendo copados rápidamente por la policía y por los agentes municipales, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Cuando vestía el uniforme le llamaron el Vengador Anónimo, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que hacer en Lima. En Lima hay que hacer eso, porque acá se ha cedido el control a la delincuencia. Muy bien, señores, se nos acabó el bloque del agradecimiento para don Carlos Santander, que nos ha acompañado esta noche en el programa también. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a un corte, regresamos con el tercer y último bloque aquí en Habla el Pueblo.